un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La Reina de Cinecittà, Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. El país estaba en la ruina económica y social. La caída del fascismo había dejado a muchos italianos confundidos, asustados y furiosos. El dinero escaseaba y el país intentaba levantarse de a poco entre edificios abandonados y un estado colapsado. Ese fue el contexto en el que surgió una nueva y definitiva generación de cineastas, armados con muy poco dinero, actores aficionados y mucho ingenio. Hicieron de las calles y los conventillos su locación y contaron historias de hambre, urgencia y desesperación. A ese movimiento creado a partir de la necesidad se le llamó con el tiempo neorrealismo, y sus creadores le dieron al mundo una nueva manera de hacer cine. Era un grupo de hombres hoy legendarios. Y entre esos hombres, una mujer, legendaria por sus propios motivos, pero no tan famosa como muchos de los directores y guionistas con los que trabajó. Se llamaba Suso Cecchi-D'Amico, y en la Italia de posguerra tenía dos opciones: o tratar de abrirse paso en el mundo literario periodístico, que le interesaba, o apostar por la escritura para cine. Suso Cecchi-D'Amico no era una aparecida. Nacida en 1914, su madre era pintora y su padre un destacado intelectual y crítico literario. Su familia pertenecía a una de las tantas ramas de la élite creadora de la Italia de principios del siglo XX. Pero la posguerra había puesto todo eso en pausa. Incluso a los nobles y burgueses del país demolido les tocaba reinventarse. Y algo sabía ella sobre reinventarse. Nacida bajo el nombre de Giovanna, muy pronto su padre la rebautizó como Susana. De ahí su apodo, Suso. Fue ese apodo el que a oídos latinoamericanos sonaba masculino, el que hiciera que durante mucho tiempo algunos críticos y cinéfilos como Guillermo Cabrera Infante pensaran que Cecchi-D'Amico era un hombre. Pero Suso era una mujer, y era una que había tenido acceso desde su infancia a la más exclusiva educación. Formada no solo en suelo italiano, sino en colegios de Suiza e Inglaterra, Suso Cecchi-D'Amico tenía ambiciones literarias. Le interesaba escribir novelas y teatro y periodismo. Pero había un problema. Una de las ramas de la producción cultural italiana que estaba en el suelo tras el fin de la guerra eran los periódicos y las revistas de literatura. Paradoja de paradojas, el mundo del cine, empresa tradicionalmente más costosa y pesada que el mundo de la palabra impresa, estaba destinado a salir del marasmo con más eficiencia y velocidad que la vieja intelectualidad. En ese contexto, Suso Cecchi-D'Amico estaba embarcada en una tímida carrera como traductora, hasta que una amiga actriz, Silvana Mangani, y un productor llamado Carlo Ponti le impulsaron a probar suerte en la escritura de guiones. Luego de 2 o 3 intentos más o menos prestigiosos, vino el encuentro con un proyecto a la altura de su talento. Se trataba de una película dirigida por Vittorio De Sica. El guión lo escribirían en colaboración con el ya prestigioso guionista Cesare Sabatini. ¿Y de qué iba la historia? Bueno, le explicó el director, esta va a ser una historia muy sencilla, con muy pocos recursos, acerca de un hombre y su hijo. Y se va a llamar Ladrón de Bicicletas. El mañana parecía lleno de angustia ante este hombre, pero ya no estaba solo. La cálida manecita del pequeño Bruno entre las suyas hablábale de fe y de esperanza en un mundo mejor. En un mundo donde los hombres llamados a comprenderse y a amarse lograrían el generoso ideal de una cristiana solidaridad. Desde el estreno de esa película clásica de 1948 hasta el fin de sus días, a Suso Cecchi-D'Amico no le faltó nunca el trabajo. Toda clase de directores querían trabajar con ella por varias razones. Primero, era rápida. Podía escribir un borrador completo en un par de semanas.
Segundo, tenía una sólida formación cultural, cosa rara en un gremio donde muchos de sus colegas eran autodidactas. Tercero, y este aspecto es clave, Suso Sechidamiko se acostumbró desde el principio de su carrera a escribir diálogos cortos y precisos. Esto venía de una razón muy sencilla. Muchas de las primeras películas en las que trabajó estaban protagonizadas por actores y actrices no profesionales. Lamberto Majorani, por ejemplo, el icónico protagonista de Ladrón de Bicicletas, nunca estudió actuación. Era obrero de fábrica cuando lo eligieron para la película, y durante mucho tiempo después del estreno, alternó sus pequeños papeles en otras producciones con un trabajo estable como albañil. A esos actores y actrices amateurs no se les podían dar largos párrafos de diálogo. Suso Sechidamiko se acostumbró a ese sistema, y su don para transmitir enormes cantidades de información con pocas palabras se volvió uno de sus méritos. Otro de sus golpes de suerte, claro, fue caerle bien a uno de los directores más cascarrabias de la generación. Era un hombre de clase alta, vanidoso, soberbio y genial. Se llamaba Luchino Visconti, y con él, Sechidamiko trabajó entre ires y venires por casi 20 años. La lista de sus colaboraciones es una suma de grandes filmes: Bellísima, Censo, Las Noches Blancas, Rocco y sus hermanos. ¿Cómo iba a imaginarme que Simón te quería tanto? Sabía que tenía algo por dentro que le había cambiado. Era un chico tan bueno. Pero nunca pude sospechar que fueses tú el motivo. No es verdad. Rocco, no es verdad. Y entre ellas, aquel filme que Visconti consideraba uno de los mejores trabajos de Suso como adaptadora de una obra ajena, el guión de una película de 1963 llamado El gato pardo. Explicadme, Chevalier. Ser senador, ¿qué significa? ¿Qué es en realidad? ¿Un título honorífico como una condecoración? Pero, príncipe, el Senado es la alta cámara de nuestro rey. En paralelo a su larga colaboración con Visconti, Suso Sechidamiko escribió más de 90 guiones para cine. Algunos de ellos los hizo para lo más granado y talentoso del mundo fílmico italiano del siglo XX. Guiones como Las Amigas, que dirigiera Michelangelo Antonioni, o Milagro en Milán, de nuevo con Vittorio De Sica, o Salvatore Giuliano, un filme de bandidos sicilianos para Francesco Rocci. L'anno 1950, il giorno 5 del mes di luglio, in Castelvetrano, della via fra Serafino Magnoli. Muchos le preguntaron durante su carrera por qué nunca había intentado dar el salto a Hollywood, como tantos artistas europeos lo intentaban en su época. Suso Sechidamiko siempre contestaba lo mismo: que su colaboración no acreditada en la comedia hollywoodense Vacación a la Romana le había quitado cualquier interés por instalarse en Estados Unidos. ¡Qué terrorífico! A esa película, una comedia con Audrey Hepburn dirigida por William Wyler, Suso llegó contratada de manera no oficial para darle algún sabor local a la historia de norteamericanos perdidos en Italia. La experiencia no solo le disgustó, sino que durante el resto de su carrera evitó trabajar con directores o productores ansiosos de buscar historias universales, entre comillas. Lo que me sale bien, decía ella, es hablar de Italia y la gente que vive aquí. Lo único que hay en Hollywood es dinero y yo ya tengo suficiente. Otra de sus colaboraciones reiteradas fue con el fallecido Franco Sefirelli. Él tal vez no tenía el pedigrí ni el prestigio de Visconti o Antonioni, pero Suso no se arrugó para escribir guiones que luego se convirtieron en películas como Hermano Sol, Hermana Luna y, por supuesto, en La Fierecilla Domada, la versión que protagonizaran Elizabeth Taylor y Richard Burton. Su conexión con Sefirelli hizo que Suso, además, colaborara en uno de los libretos televisivos más polémicos y famosos de los 70, la adaptación de los Evangelios al formato miniserie, que en Chile nos repetimos todas las Semanas Santas y que se llama Jesús de Nazaret. No estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay otro mandamiento, y este es no menos grande. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Ya entrada la década de los 80, Suso Sechidamiko bajó la velocidad de su prodigioso ritmo de trabajo. No solo estaba cansada,
Además de eso, muchos de los directores para los cuales había hecho sus mejores trabajos estaban muertos o jubilados. Aún así, en 1987 colaboró con el director ruso Nikita Mikhalkov en una adaptación de Chekhov protagonizada por Mastroianni que incluso llegó a Chile. Se llamaba Ojos Negros. Más de una década después, en 1999, ayudó en el guión de Mi viaje a Italia, el sentido y hermoso documental de Martin Scorsese acerca del cine italiano justamente. Después de casi medio siglo, Suso Sechidamico se encontró ordenando los recuerdos y las alabanzas hacia esas obras maestras que había ayudado a crear. Su último guión filmado fue La Rosa del Desierto, del año 2006. Es una película menor, pero que fue dirigida por Mario Monicelli, quien había trabajado sobre guiones de ella desde los años 50. Monicelli además fue uno de sus amigos más íntimos. Cuando Suso falleció, en julio del 2010, Monicelli, que para entonces ya tenía 95 años de edad, solo pudo declarar: Suso era mi familia. Su muerte me deja muy solo, pero hay que saber doblegarse a la voluntad de los años. Es una buena frase. Podría, de hecho, haber sido una línea de uno de sus guiones. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.